profesora. Buenas tardes. Hola niña, buenas tardes. Arévalo Delgado, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Vances Santisteban, Vances, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Bautista, Billy, Presente, profesora. ok. Calderón Quispe, Calderón. Presente, profesora. Ya, Buenas niña. tardes. Buenas tardes. Chapoñán, Walter, Chapoñán, Córdoba, Wilson, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Córdoba Silva, Saraí, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Cruz Flores, Aurora, Cruz, del maestro, Escobar, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Farro Morante, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Fernández y La Toma, Presente, mi, buenas tardes. buenas tardes. Flores y Panaqué, Marisa, Presente, profesora, ¿me escucha? sí, Buenas sí, tardes. sí, buenas tardes. Gamarra, Presente, Carolina, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Guerrero, Elías, Buenas tardes, profesora, presente. hola, buenas tardes. Gutiérrez, Gutiérrez Guerrero Brian, Está presente, profesora. ¿está presente? Sí, sí, profesora. Ok, gracias. Laina, Presente, profesora. ya. Mejía Valdivia, Mejía, Niño, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Ortiz Pizarro, Ortiz, Presente, profesora, presente. ya. Pacherres, José, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Parra Vargas, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Peralta, Buenas tardes, profesora. Presente. buenas tardes. Quispe, Soberón, Quispe, Soberón, Ramos, Karen, Presente, profesora, buenas tardes. ya, buenas tardes. Ríos, Mendoza, Buenas tardes, también presente. ya. Rivadeneira, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes, joven. Ya. Rivadeneira. Rosales, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Saavedra Vázquez, Jackie, Presente, profesora. ya. Santa María Rojas, Santa María Rojas, Santa María. Segura Flores Luis, Segura Flores, Segura. Sampertegui, Presente, profesora. ya. Suclupe, Presente, profesora. ya. Tantalián, Presente, profesora. ya. Tesen Oliden, Tesen,
Tesen Oliden. Presente, profesora. Ok, niño. Tineo. José. Tineo Carrasco. Tineo. Vargas Prado. Mauricio. Buenas tardes, profesora, presente. Ya. Vázquez Tintaya, José. Presente, Vázquez profesora. Tintaya. Ya. Villacorta. Presente. Sí, gracias. Villacorta. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Villalobos, Bocanegra. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Fidel. Villalobos Ramírez Fidel. Villalobos Rojas, Angelita. Presente, mis buenas tardes. Buenas tardes. Villalobos Terrones Euler. 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 Santa María Seña Víctor. Profesora Santisteban. Perdón. Santisteban. Ya. Profesorcita, buenas Estoy tardes, cambiando de Santisteban. apellido. Ya, niño. Santisteban Seña. Santisteban, profe, Santisteban, mi profesora. Santisteban Seña. Sí, profe, Santisteban Seña Víctor. Claro. Ya, ok. Ciesa Quintana Percy. Ciesa Quintana. Bueno. Ok, muy bien, niños. Aquí no lo llamé. Profesora, buenas tardes. Profesora Betty. Sí. Hola, Brian Soy Gutiérrez. Gutiérrez. Sí, profesora, te presente, disculpe. Gutiérrez, ya. Sí. Profesora, Ok. yo también, disculpe, se me había ido el audio y no pude responder. ¿Alcalde? Sí, Miss. Ujú. Ok, niña. Ya, ¿quién más? Yo, profe Ramos Fernández, no me llamó. Ah, Ramos Fernández Sí, Junior, ¿no? sí, profe. Junior, sí me di cuenta, pero ya, ok. ¿Quién más? ¿Nadie más? Profesora, Ok. creo que Euler Euler, está ¿no? escribiendo Sí, en el sí, chat. ok. Ajá, ya. Sí, ya voy a tener en cuenta. Villacorta. Ah, dice que Quispe Soberón está un poco mal de salud. Sí, me comentó, profesora. ¿Viste Soberón? Sí. Ah, ok. Ya. Quispe Soberón. Ya. Nadie más, ¿no? Ok, chicos. Justificada, está delicado ese. Ok, bueno. Profesora, ¿Sí? buenas tardes. Segura Flores. Segura Flores. Sí, profesor, disculpe, se apagó mi celular, batería baja. Ya. Luis, ¿no? Sí, profesora, Luis Seguro. Ya. Ok. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Chicos. Bueno, nadie más. Ok. Bueno, muy bien, jóvenes. Bueno, ahora sí. Vamos a... Profesora, Sí, profesora, Villalobos Terrón está diciendo que su micro está fallando. Euler, ¿no? Sí, Ya. Su internet está fallando. Muy bien, chicos. Ok. Son las 2:20. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a iniciar las exposiciones sobre los productos acreditables, ¿no? De la asignatura de Psicología 3, que consiste en las dificultades específicas del aprendizaje, ¿no? Nosotros sabemos que existen muchas manifestaciones, pero las más evidentes entre la capacidad cognitiva y sus bajos niveles de rendimiento
tenemos las dificultades específicas del aprendizaje, ¿no? El DEA. Son alteraciones evolutivas de los procesos cognitivos, ¿no? Involucrados en la adquisición y consolidación de la lectura, escritura y cálculo. Es decir, los instrumentos básicos necesarios para la escolaridad, ¿no? Como también para seguir estudios universitarios, ¿no? Y bueno, también para la labor académica. Bueno, estas dificultades permanecen en el tiempo hasta la adultez, algunas, ¿no? Y son simples retrasos de una etapa de desarrollo humano, ¿no? Estas alteraciones se clasifican en, digamos, en la dislexia, ¿no? O trastorno del aprendizaje, ¿no? Dificultad para leer, etcétera, que ya también lo tiene un grupo, ¿no? Así como la disgrafía o trastornos de la escritura, que también es otra dificultad. La discalculia, trastornos del cálculo, que también lo tiene un grupo, ¿no? Y existen múltiples manifestaciones, pero las más evidentes es entre la capacidad cognitiva y sus bajos niveles de rendimiento, ¿no? En los niños. Por ello, bueno, tanto los padres, maestros, muchas veces no entienden a los niños, ¿no? Y muchas veces dicen, no, este niño es flojo, este niño está desmotivado, está inatento, entre otros términos que emplean, ¿no? Los educadores. Bueno, sabemos que la comunidad educativa debería reflexionar y difundir que las causas están relacionadas a un inadecuado funcionamiento neuropsicológico, ¿no? Y bueno, y otros factores también, ¿no? Entonces, el déficit de atención, así tenemos también otras dificultades específicas que ya también están, lo tienen los grupos, ¿no? Que lo vamos a escuchar. Así que, bueno, también podemos hacer que las personas se involucren en la educación de los niños, los adolescentes y adultos, ¿no? Y sobre todo, pues, hay que conocer como maestros, estudiantes, ¿no? Conocer el perfil de nuestros estudiantes para poder diversificar nuestra enseñanza, ¿no? Sin perder de vista los propósitos finales del curso o programa, ¿no? Que se está enseñando. Bueno, es interesante como estudiante, como docente, hasta los padres de familia deben conocer también estos, ¿no? Y bueno, también sabemos que debemos estar capacitados en el dominio de estrategias de aprendizaje, tanto cognitivas como metacognitivas, ¿no? Que esto nos van a ayudar a aplicar a estos niños con dificultades, ¿no? Para que de esta manera se pueda enseñar, pues, explícitamente las estrategias cognitivas y metacognitivas, que son muy buenas. Y bueno, cada institución educativa, desde el nivel inicial, ¿no? Hasta, se puede decir hasta superior, debe diseñar en el currículo, debe insertarse esas estrategias de aprendizaje, ¿no? Que mayormente no los toman en cuenta, ¿no? Y esto es lo que debe manejar un docente de la básica regular, mayormente, porque las dificultades están en los niños, para poder tener estudiantes, pues, que sean autónomos, capaces de seguir aprendiendo toda la vida, ¿no? Es muy importante conocer a los chicos desde ahora ya ustedes, así que sepan diferenciar esas estrategias cognitivas y metacognitivas que ustedes mayormente lo realizan, ¿no? Y son aplicadas en esos niños con deficiencias de aprendizaje. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos, ya tenemos nuestros grupos. Hoy día van a exponer 2 grupos que ya sabemos que le tocó al grupo número 7, ¿no? Chicos, 7, le tocó al grupo 7. Sí, muy bien. Y luego al grupo 3. Muy bien, niños. Entonces ya en este momento vamos a dar inicio para escuchar a estos temas tan muy interesantes, jóvenes, muy importantes de conocerlos, ¿no? Yo creo que también algunos tienen conocimiento sobre algunos de estos temas.
Bueno, ok. Así que vamos a iniciar con el grupo número 7. Muy bien. Ya, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Bueno, mi grupo yo expondrá el tema de trastornos del espectro autista, pero antes vamos a empezar por mostrarles un video donde explica cómo los niños autistas ven o sienten, ¿no? Y también la importancia que este tiene, como es la musicoterapia, cómo les ayuda a ellos a desarrollar habilidades para que puedan hablar y saber comunicarse. Ya. Ya, muy bien. Por favor, Lu. Sí. Voy a poner los subtítulos porque está en inglés. Ahí hay subtítulos. Sí. Ya, me avisan si se escucha. Todavía. The healing powers of music therapy. Imagine a world where sounds had no meaning to you other than a jumble of discordant noise that hurt your ears. Imagine not knowing that the words that came out of people's mouths meant something, that each word was a symbol that stood for something else. Think what it would be like if the lawnmower, the telephone, and the human voice all sounded the same to you. This is the world of many nonverbal autistic people. Due to severe sensory integration issues and other factors as of yet to be discovered, many people on the more severe end of the autism spectrum cannot interpret the sounds they hear. This is a big reason why they can't talk. They don't realize language has meaning, and why noise bothers them so much. Now imagine a child a bit higher functioning. She has some words and she understands what words are for, but she struggles to put them together. It is a lot of stress on her system to be able to search for the word that matches what she's thinking and feeling, and use her possibly underdeveloped vocal muscles to say them. It does not come naturally for her. Now enter the idea of music therapy for both these children and for everyone on the autism spectrum. What is the advantage of music therapy over speaking? Music is a more primal, natural, patterned way of communicating. People with no communication abilities have been shown to respond to and seemingly connect with music therapy. People with autism like patterns. Music is full of patterns. Music has rhythm. It is something that they can feel rather than think about. It is something they don't have to interpret, and it can be used, some say, as a bridge to learning about speech or improving an autistic child's speech and communication abilities. What is music therapy? Music therapy is different than learning to play an instrument. It is not instruction in music. Rather, a music therapist uses a variety of tools, knowledge, and creativity to create musical environments where an autistic client feels comfortable. The great thing about music therapy is that it requires no verbal ability. A person can pick up a bell, bang a piano, or shake cymbals without needing to talk. And in this way, they can start to communicate with others through music. In some ways, music is an ancient form of communication, perhaps our oldest form. Music therapists can build relationships with previously unreachable children by using the power of music to teach them. For higher functioning students on the autism spectrum, music can be a creative outlet in addition to helping regulate behavior. Music therapy helps children focus and relieves anxiety and frustration. When people on the autism spectrum are in a musical environment, they're able to interact with their peers, and often their conversational skills are more appropriate. For additional information on music therapy, as well as other innovative therapies to help people on the autism spectrum, see the book New Hope for Autism by Craig Kendall.
more information on this book and to sign up for my free newsletter, click on the link below or go to www.aspergersociety.org/New Hope. Bueno, lo último ya no. Ya. Ujú. Creo que algunos no lo entendieron. Si gustan les puedo explicar o no sé. Porque como vi en el chat que algunos no pudieron leerlo, creo, los subtítulos. Seguro. Ujú. Ya, mira, a ver, en el video nos explica acerca de la importancia que es la musicoterapia en los niños autistas. O sea, en este caso, los niños que sufren de autismo no pueden expresarse, ¿no? Ellos no pueden comunicarse, se les hace difícil poder entendernos como otras personas que normalmente sí lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ellos les gusta lo que son patrones. Ellos se desestresan porque los patrones son como que llevan una, ¿cómo decirlo? La misma forma siempre. Un patrón es como que una sucesión de elementos, ¿no? Que siempre va a ser lo mismo, que se va a repetir muchas veces. En este caso, ellos, con lo que es la música, como sabemos, la música también es una sucesión, pero en este caso sería de notas y es un patrones y la música está llena de patrones. Entonces, ellos se sienten como que más cómodos o se pueden expresar o comunicar gracias a la música, ya que no le da ese estrés, ya, porque la música tiene el poder de, ¿cómo decirlo?, de comunicarse, pero sin necesidad de hablar, solamente sintiendo la música. Entonces no requiere de alguna habilidad verbal para que, en este caso, el niño pueda entenderlo. Entonces, eso es lo que nos está explicando el video. Los niños autistas tienen ese estrés de no poder comprendernos o no saber lo que estamos tratando de comunicarles. Es por eso que los niños que sufren de autismo sufren grandes problemas, ¿no?, de integración, lo que es en la parte sensorial y también otros factores. No pueden interpretar los sonidos, lo que sea, ya sea nosotros hablando o el ruido de una podadora pasando, para ellos es lo mismo, ellos escuchan igual y eso les estresa demasiado. Entonces la música los ayuda demasiado a desarrollar esas habilidades de poder comunicarnos, porque no requiere de hablar, o sea, no requiere de una habilidad verbal para que ellos puedan entenderlo. Muy bien. Eso es lo que trata. Bastante claro. Sí. Ok. Ahora sí, continuamos con tu exposición. Bien, chicos. A ver, los integrantes son Alfaro Gómez Rebeca, quienes habla, Quispe Calderón York, Villalobos Rojas Ángela, Peralta Díaz Jordan y Villalobos Ramírez Fidel, pero él no ha trabajado, bueno, no se ha comunicado con nosotros, él no trabajó. Entonces, empezamos. Muy bien. La introducción y el resumen les va a explicar mi compañero Jordan. Sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, se escucha claro, ¿no? Sí, sí, ok. Bien, profesora. Bien. Empecemos por el resumen, ¿no? El resumen de nuestro ensayo académico. Bueno, ya. Empecemos con que debemos llegar a alcanzar una cultura escolar más inclusiva. ¿Qué quiere decir la palabra inclusiva? Es que, pues, responde a las distintas necesidades educativas de todos los estudiantes, sin exclusión alguna, integrado los que muestran discapacidad. Es necesario también identificar cuáles son las barreras, aquellos obstáculos que existen entre el propio sistema educativo para el aprendizaje y la participación de todos, pues sin excepción. Con esta finalidad, el presente ensayo académico busca transmitir, comunicar sobre el TEA, que es el trastorno del espectro autista, y pues sus dificultades que presenta dentro de este ámbito educativo. El TEA es una discapacidad generada por un grupo de afecciones diversas. Con afecciones diversas me refiero a que no simplemente afecten
determinado sitio del cerebro, sino que tiene distintas dificultades, distintos casos, entonces por eso afecciones diversas, provocando problemas de comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y la conducta. Por ello, estas áreas implicadas representan limitaciones, bueno, para la mayoría de niños que padecen esta discapacidad, necesitando cuidados y atenciones prácticamente durante toda su vida. Además, no dentro del colegio, si es que no existe un trabajo colaborativo para que el niño con TEA se pueda sentir incluido, va a dificultar mucho lo que es su aprendizaje y bueno, el éxito de su desempeño dentro del ámbito escolar. Las características del autismo pueden detectarse en la primera infancia, pero a menudo el autismo no se diagnostica hasta pues, pasado un tiempo de nacimiento del niño. Aún cuando esto quiere decir, más adelante vamos a ver cómo el autismo no es algo extraño, así o algo, ¿no? En realidad es lo contrario, es bastante frecuente realmente. Entonces, a pesar de eso, existe mucha discriminación y violación dentro de sus derechos humanos de quien padece esta discapacidad. En particular, cuando hablamos puede recibir una buena educación, ya que va a perjudicar de cierta forma su aprendizaje y pone en peligro su independencia. Por ello, este trabajo académico, vuelvo a recalcar, tiene como fin dar a conocer acerca del TEA, ya que con ello, al ser informados, podremos saber qué estudiantes lo padecen y qué medidas toman. Nos vamos a la parte de la introducción. Ya. Hay personas que desconocen acerca de este trastorno, el TEA. Debido a ello, les dificulta poder reconocer y tratar a una persona que padezca después de esta discapacidad. Según Hales y Yudowski, en 2000, los trastornos generalizados del desarrollo comprenden una serie de trastornos neurobiológicamente diversos y son estados caracterizados por déficits masivos en diferentes áreas del funcionamiento, que conducen a un deterioro generalizado del proceso evolutivo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y acá es lo que yo me refería antes, que la frecuencia es que 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista, el TEA. O sea, es bastante frecuente. Según Bonilla y Shaskel en 2017, las personas con autismo tienen perfiles cognitivos atípicos, o sea, que no son comunes de ver en personas que nos rodean, sino que tienen quizá alguna discapacidad, entonces por eso es la palabra típico. De modo que puede observarse la alteración de la cognición y percepción social, además de difusión ejecutiva y procesamiento de la información atípica, ¿no? O sea, un comportamiento que quizá no es tan común de ver en personas pues, que a nuestro alrededor, ¿no? Este presente trabajo académico está dirigido a estudiantes y docentes de la Escuela Ernesto López Menero y personas que estén interesadas en conocer acerca de esta discapacidad, de forma que pueda servir pues, como un medio para así poder reconocer y saber qué medidas tomar si nos toca la oportunidad de conocer a una persona con autismo, o sobre todo pues si algunos de nosotros en un futuro nos toca poder enseñarle a uno de ellos, ¿no? Cómo poder afrontar esa situación. Listo, profesora. Pasamos a la educación. Ya, objetivos. El objetivo general es investigar sobre el trastorno del espectro autista y el tratamiento que se realiza. En objetivos específicos hemos puesto 3, que es describir el comportamiento de los niños que padecen de TEA. En el segundo es identificar los síntomas, las características y el tipo de educación que se da en esta discapacidad. Tercero es analizar la relación entre el autismo y la música, el cual mejora la comunicación de los niños con TEA. En justificación, nosotros como estudiantes de la especialidad de educación artística de la asignatura de psicología, asumimos que la responsabilidad de nosotros es informar, comunicar y presentar al público en general sobre el trastorno del espectro autista, cómo este afecta e influye en los niños y adolescentes en edad escolar que la padecen y su relación con el arte y la música. Asimismo, el presente trabajo académico busca una cultura escolar más inclusiva que responda a la diversidad de necesidades educativas de todos sus estudiantes, incluidos los que presentan esta discapacidad, además de potenciar las condiciones que favorecen los procesos educativos en la escuela en común. Ahora,
En el marco teórico, mi compañera Ángela pues va a explicar. Ángela. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Bien, profesora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hablarles sobre lo que es el marco teórico. Voy a empezar definiendo y hablando los aspectos clínicos sobre lo que es el autismo. Bien. En primer lugar, tenemos que el autismo, que ahora es denominado en la actualidad trastorno del espectro autista, es un trastorno del neurodesarrollo. Y esto se va a manifestar desde la primera infancia, que esto se da antes de los 2 años de edad y que va a permanecer durante toda la vida. Es decir, que el niño va a tener que aprender a vivir con eso. Y se va a tratar de un déficit en la cognición social y la comunicación, que va a tener visibles dificultades en lo que son las relaciones con la sociedad y con las demás personas. Por ejemplo, la atención compartida, el contacto ocular, que no te van a mirar directamente a los ojos, la comprensión de los pensamientos, las intenciones de los otros. Y todo ello va a estar englobado en una teoría que es la teoría denominada teoría de la mente, TM, y que está asociado a intereses restringidos, comportamientos repetitivos, como son, que también tiene parte del espectro autista, y que son estereotipas, o sea, son características de este trastorno. Según la Organización Mundial de la Salud, como ya lo he mencionado, al presente año aproximadamente 1 de cada 160 niños tiene el TEA. Ahora esta prevalencia está alrededor del 1%. Y bueno, según los estudios, se evidencia que hay una mayor prevalencia en hombres que en mujeres. Pero aquí hay que tener un dato muy importante, porque se dice que justamente estas cifras son mayores porque en los países tercermundistas, en América Latina, es que los estudios aún no están definidos totalmente. O sea, estas cifras, digamos que están sesgadas porque se basan más en Estados Unidos, en Europa, donde las estadísticas son otras. Bien, ahora las personas con el autismo tienen perfiles cognitivos atípicos, de modo que se puede observar una alteración tanto en la cognición, que es el pensamiento, la manera como ellos procesan la información, y la percepción social. Es por ello que se debe de identificar lo que es un perfil autista, porque nosotros como docentes, y aquí a veces, como ya lo habían mencionado en un inicio, pecamos de decir de que, bueno, este niño se está comportando mal o está actuando de esta manera porque está siendo caprichoso o porque no me quiere prestar atención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto nos sirve para poder conocer a los demás estudiantes y saber que no todos están en la misma, no todos actúan de la misma manera. Entonces, si bien esto no lo debemos ver como una enfermedad, sino como un trastorno neurológico, debemos tener cuidado al momento de actuar con estos niños, porque en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que interactuar con alguno de ellos. Ahora, la palabra autismo, del griego auto, que significa propio, uno mismo, fue utilizada por primera vez por el psiquiatra suizo Eugene Beuler en 1912. Sin embargo, la clasificación médica del autismo no va a ocurrir hasta 1943, cuando el doctor Leo Kanner del Hospital de Johns Hopkins estudió a un grupo de 11 niños. Y ahí es donde él vino a caracterizar lo que es el autismo infantil temprano. Por ese tiempo ya estaban los estudios del doctor Hans Asperger, que justamente de esta enfermedad lleva su nombre, que también utilizó coincidentemente el término autista, porque en ese entonces autista, según las primeras denominaciones que se lo dio, pues era para señalar que un niño era excéntrico, que estaba muy, muy centrado en sí mismo, como que estaba en una burbuja personal y que no sabía cómo interactuar socialmente, no estaba mucho más aislado.
Y bueno, el trabajo del doctor Asperger no fue reconocido hasta mucho después porque este trabajo fue escrito en alemán. Ahora, los diversos estudios científicos nos han permitido conocer cómo son los individuos con autismo. Y además que estos a la vez no solamente pueden tener autismo, sino también otras condiciones médicas y psiquiátricas que se van a asociar a ello. Y ahora esto, pues, no ayuda, digamos, a tener una clasificación tan sintética, sino que es bastante amplia la gama de autismo porque, como lo menciono, no solamente puede estar un niño con autismo, sino asociado a otras cosas más, ¿no? Entonces, las principales características del autismo son alteraciones en el comportamiento social, la comunicación verbal y no verbal, y el margen de intereses en las actividades del niño. Se estima que entre un 30 y 40% de los casos coexisten con esta capacidad intelectual y que es un compromiso variable del lenguaje, tanto en la edad del inicio del habla, como vimos en un inicio en el vídeo, se ve que no todos los niños con Asperger hablan a una edad temprana, sino que justamente demoran en desarrollar esta habilidad, ¿no? Sobre todo en la primera infancia. También suelen mostrar dificultades motoras y una pobre coordinación en sus movimientos. Por eso es frecuente el hallazgo de disfunciones sensoriales, ¿no? A veces sienten mucho, o como por ejemplo los sonidos, ¿no? Todos los sonidos los escuchan en un mismo nivel, ¿no? No hay sonidos fuertes y débiles, y es por ello de que estos estímulos auditivos pues les pueden producir dolor incluso. Lo mismo sucede con otros de sus sentidos, como los táctiles, visuales y gustativos. También pueden padecer trastornos del sueño o un sueño fragmentado. Lo mismo sucede con los hábitos alimenticios. E incluso en la adolescencia se puede producir raramente la anorexia. La epilepsia es otro de los síntomas que también se asocia en aproximadamente el 30% de estos casos, que son frecuentes mucho más en la primera infancia y en la adolescencia. También, bueno, hay otros síntomas que también son asociados con el autismo y que se ven justamente a través de estos exámenes médicos, en las cuales se ve que el fenómeno epiléptico también se desencadena con lo que es el autismo. Si bien esta enfermedad fue descubierta en la mitad del siglo del siglo pasado, qué rayos, hasta hoy en día no se ha descubierto exactamente cuáles son las causas que lo originan. Hay estudios que nos dicen de que es más frecuente en las madres que han consumido drogas durante el embarazo, lo que origina pues que los niños nazcan con el autismo. Pero esto no es 100% seguro, ¿no? Hola. Ahora no se sabe exactamente cómo. Principales. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Bien. Ahora, vamos a ver la relación entre la educación y los estudiantes con el trastorno del espectro autista. Ellos necesitan o tienen necesidades educativas especiales porque tenemos que tener en cuenta que la atención, la percepción y la memoria se van a ver afectadas por este trastorno del espectro autista, ¿okay? Porque justamente afecta diversas áreas del desarrollo humano. Y justamente estas habilidades les van a ayudar a lo que son la interacción social, las habilidades cognitivas, lingüísticas, habilidades para el juego, el desarrollo de actividades e intereses. Entonces todo eso se va a ver sumamente afectado. Un dato que debemos tener siempre presentes es que los niños, cuando tenemos un niño autista, no podemos obligarle a determinar un interés específico, sino que ellos mismos van a demostrar interés. Tenemos que ser mucho más abiertos y darles mayores posibilidades.
Yo hace algunos años, bueno, hace un par de años, o un poco más, tuve que enseñar a un niño con autismo. Y pues la experiencia personal no fue muy grata. Y les digo por qué. El papá de este niño era guitarrista, no profesionalmente, pero era aficionado. Ya. Y él quería que su hijo fuese un guitarrista profesional. Entonces tenía una guitarra muy cara el niño, y además le había puesto una meta, digamos así, de que él tenía que tocar la mayor cantidad de instrumentos posibles, porque el niño decía de que lo habían llevado a clases de batería, lo habían llevado a clases de no sé qué otros instrumentos más me mencionó. Y bueno, aterrizó en una clase de violín que yo daba. Y bueno, el papá quería que tocase violín el niño. Y si bien es cierto que hay un mito de que se cree que los niños autistas son genios, en su mayoría, o no es cierto, sino que lo que pasa es que ellos centran toda su atención en una determinada cosa, ¿no? Porque ellos no pueden atender tantas cosas a la vez como la mayoría de nosotros o tener distracciones, simplemente centran su atención en un solo punto y ahí se quedan, ¿no? Entonces, lo que pasaba con el niño es de que no le gustaba el violín, no le gustaba la música en sí. Yo veía que tanto para la guitarra como para el violín, porque también llevó una vez su guitarra, y era algo que más el papá quería que aprendiera, porque, no sé, en algún momento tal vez se sintió frustrado porque no pudo desarrollarse musicalmente como él quiso o algo así, pero la cuestión es de que el niño le ponía una presión. Y él, yo lo veía, se sentía fastidiado, estaba constantemente inquieto y no quería, no era algo que le gustaba, ni siquiera quería coger su estuche. O sea, era algo así como que... Y su papá creo que se dio cuenta, pero el problema es de que lamentablemente a veces los padres están tan ciegos, discúlpenme que lo diga así, pero no quieren aceptar la realidad y creen que pues si tiene un niño autista va a ser un niño genio y por lo tanto yo lo voy a obligar a ser genio, no a la mala, si no quiera. Puede que el niño sea en algo bueno en otras cosas, como por ejemplo deportes o alguna otra actividad, no necesariamente la música. Si bien es cierto la música los ayuda, eso no nos debe de hacer de que, bueno, tenga que gustarle a la mala, ¿no? Entonces, como seguía hablando, una de las características que el autismo presenta es la inusual receptividad a la estimulación sensorial. Los niños con diagnóstico autista pueden confundirse con otros niños que sean parcialmente ciegos o sordos, y esto es porque están en su propio mundo. A veces no es que ellos no te escuchen, sino que están centrados en otras cosas. Además de no ser totalmente receptivos a una estimulación ambiental. Un niño autista puede presentar episodios donde se presenta hipo e hiperreceptividad, ¿no? La hiperreceptividad ya lo hemos hablado cuando justamente se sienten bombardeados de todos estos sonidos y para ellos pues les resulta muy difícil diferenciar intensidad uno de otro. Y la hipo, por ejemplo, cuando sucede esto de que están en su propia burbuja personal y aparentemente no les importa el mundo, pero no es así. Asimismo, tenemos la atención, que los investigadores también han estudiado los problemas que muestran los niños autistas en componentes básicos de la atención. Que tienen dificultades para orientar su atención o para desenganchar la atención de otro estímulo determinado o cambiar rápidamente de uno a otro. O sea, esto se puede dar, es como en el anterior, el hipo, el hiper. También tenemos lo que es la función ejecutiva, que entre los síntomas conductuales del autismo se incluyen la conducta rígida, inflexible, la dificultad para realizar tareas en las que se deben alternar varias respuestas, o las respuestas inapropiadas en situaciones sociales porque pues ellos no lo perciben de esa manera, ¿no? El sarcasmo y este tipo de cosas a ellos no, lo entienden tal cual es, ¿no? Estas dificultades de comportamiento podían explicarse planteando la existencia de ciertos déficits en las habilidades recogidas bajo la etiqueta de función ejecutiva, ¿no?
que son conductas orientadas hacia el futuro, dirigidas hacia una meta. También eso para ellos es casi imposible pensar en eso, porque ellos están en el presente. La atención conjunta, que ya lo hemos hablado sobre la formación de una relación entre uno mismo, otra persona y un objeto. El niño capta que una persona ha vuelto sus ojos o su cabeza a cierta dirección y seguidamente él a su vez mira en la misma dirección. Es como yo estoy mirando a una pelota, entonces automáticamente el niño pasa de observarme a mí a observar la pelota, ¿no? Siempre mirar a lo que el otro está mirando. No siempre sucede esto, pero se da en ciertos casos. Y es por eso de que también es otro de los síntomas. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la participación de niños y niñas con trastorno del espectro autista en la educación. Ya. Para ello, debemos saber de que hay, digamos, ciertas alteraciones que pueden darse con diferente grado de severidad. Ya hemos visto, no todos los niños con autismo son iguales, no todos. En algunos puede que el autismo esté un poco más presente que en otros, en menor grado. Y esto, aquí tenemos lo que es la interacción social, ¿no? La alteración en la utilización de comportamientos no verbales. El contacto visual que puede estar ausente o presente y que a algunas personas les puede resultar molesto. También la expresión de su rostro, que puede ser inexpresiva o por el contrario, muy expresiva. O la postura del cuerpo y los gestos. El negar la cabeza, el señalar con el índice o gesticular con las manos. También tenemos la incapacidad para establecer relaciones sociales adecuadas con las personas de su misma edad, con las cuales a veces pueden mostrar muy poco o ningún interés por compartir, y ellos se aíslan, es lo que vemos frecuentemente. La alteración en la tendencia a compartir disfrutes, intereses y objetivos con otras personas, ¿no? Ellos no van a manifestar de manera espontánea el placer o por la felicidad de los demás, ¿no? Sino que ellos van a ser mucho más distantes en ese sentido. También hay una falta de reciprocidad socioemocional, y esto se va a expresar en la incapacidad de participar activamente en juegos sociales que para nosotros nos pueden resultar simples, ¿no? Pero ellos van a tener preferencia por las actividades en solitario. También tenemos la comunicación verbal y no verbal, que está el retraso o la ausencia total del desarrollo del lenguaje oral, que no intenta compensar con medios alternativos de comunicación como los gestos o la mímica. Que uno de los síntomas puede ser el balbuceo a una edad en la que los niños ya no lo hacen, o tal vez el fracaso de emplear palabras para referirse a objetos o a personas. También tenemos la utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje, o la utilización de un lenguaje idiosincrásico. El uso del pronombre personal tú en lugar del pronombre yo, o también la utilización de frases como metáforas para expresar deseos o necesidades y que solo las pueden entender quienes van a estar familiarizados en el entorno de este niño o de este adolescente. También tenemos la ausencia del juego realista, espontáneo, variado o del juego imitativo social propio a nivel del desarrollo. Algunos niños y niñas con autismo nunca llegan a desarrollar habilidades de juego propias de su nivel cognitivo y tampoco van a manifestar interés en esto. También va a haber un repertorio restringido de actividades e intereses, porque uno de ellos sería la preocupación anormal por uno o más patrones estereotipados y restringidos de interés, que es anormal en su intensidad y en su objetivo. Pues aquellos que van a ser más capaces pueden mostrar un interés exagerado por datos que no son relevantes, debido a su escasa aplicabilidad o a lo restringido del tema. También se va a dar lo que es la adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos no funcionales, ¿no? Ellos van a insistir en ordenar sus juguetes, por ejemplo, siempre de la misma manera, o pueden empeñarse en comer solamente determinados alimentos, y si están cocinados de una forma
específica, ¿no? O rechazan el alimento si le falta algún ingrediente. O también para ir al colegio o venir del colegio tienen que hacer el mismo recorrido. Siempre ellos pues van a vivir utilizando estas rutinas, ¿no? Estos rituales, digamos así. Los manierismos motores estereotipados y repetitivos, que van a incluir comportamientos en los cuales el niño repite con frecuencia, o sacude las manos, o mueve la cabeza, o se balancea adelante hacia atrás. Y también puede mostrar ciertas anomalías en la postura, como por ejemplo, algunos suelen andar de puntas, o también adoptan posturas extravagantes, ¿no? No sé si alguna vez habrán tenido algún contacto con un niño autista, pero digamos que son muy características estos manierismos en su postura. También la preocupación persistente por partes de objetos, ¿no? Algunos niños pueden tener un acercamiento peculiar a los objetos que a algunos les parece pues anormal, ¿no? Bien, eso sería todo. York va a continuar con el marco histórico. Ya. ¿Me escucha, profesora? Sí, sí, yo. Ya, profesora. Ya. A ver. Ya. Educación artística para personas con trastorno del espectro autista. Bueno, la comprensión de la educación artística que ha adoptado diferentes acepciones, ¿no? De acuerdo al espacio, el tiempo y los agentes que han intervenido en su construcción. En este apartado se recoge a partir de la definición que se le da a los lineamientos curriculares, los cuales se definen como el área del conocimiento que estudia precisamente la sensibilidad mediante la experiencia de interacción transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural, que posibilita el juego en el cual la persona transforma expresivamente de maneras impredecibles las relaciones que tienen con nosotros y las que representan significados de una experiencia misma. La siguiente diapositiva, Lucía. Bueno, en terapias para lo que es el TEA, ¿no? Tenemos terapias de habla y lenguaje. Dice, los niños con trastorno del espectro autista a menudo responden bien a lo que son los programas educativos muy estructurados. A medida que se ha desarrollado el trabajo, también se ha hecho un especial énfasis en que una de las características de las personas con TEA es su dificultad para entablar relación con las personas que se encuentran en su entorno. El desarrollo social aquí termina siendo un área fundamental en el ser humano, que por biología es un ser social, de tal modo que es necesario que se brinden herramientas con el fin de que al detectar dichas dificultades se creen estrategias que permitan que estas limitaciones por parte de este trastorno no afecten de manera tan crucial la vida del ser humano, permitiéndole desde entablar una amistad hasta asistir a la universidad o poder trabajar en un espacio. Sabiendo las necesidades que tienen las personas con TEA, es necesario ayudar a apaciguar estas necesidades o condiciones, aclarando que no existe una cura para estas personas. Sin embargo, se puede llevar también con diferentes tratamientos que se pueden mejorar las habilidades y también el desarrollo social. En este trastorno no se habla solo de un tratamiento, sino que existe una gran variedad de ellos, los cuales se fundamentan para diferentes o varias necesidades. Existen también otros tipos de terapias más alternativas en las que los resultados son bastante buenos, pero por costos o desconocimiento del tratamiento, formas de implementación, es difícil saber qué tan eficaces son algunos de estos. Algunas de estas terapias son terapia del habla y lenguaje, la terapia ocupacional, la acupuntura, el suplemento de vitaminas, minerales, terapias con masajes, sistema de comunicación con intercambio de imágenes, enseñanzas del medio prelingüístico, la neuroretroalimentación, educación
y entreno del sueño, la equinoterapia o terapia con otros animales, la hidroterapia y la musicoterapia. En la última es un tratamiento que se ha venido experimentando e investigando con niños que tienen TEA y consiste específicamente en el uso de la música para que produzca efectos placenteros en los niños y ayudarlos en su entorno social. ¿Qué pasó? La terapia con música, la musicoterapia, aquí es un tratamiento que ayuda a las personas en distintas áreas y tienen variedad de bondades para personas con o sin discapacidad. Por eso se ha encontrado pertinente utilizarla en esta investigación, ¿no? Más que un tratamiento, como también una herramienta pedagógica dentro de las aulas convencionales. Para comenzar, vamos a mostrar cómo la musicoterapia es algo que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su existencia. Si bien antes no se utilizaba como una terapia o tratamiento puntual para un trastorno o una enfermedad, y se le llamaba de esa forma y también se ha visto involucrada. La música en sí es algo que el ser humano produce naturalmente y con ella puede comunicarse o expresarse. La musicoterapia y el autismo. Los beneficios son que la comunicación va a mejorar, va a fomentar habilidades sociales también como el contacto visual, el inicio espontáneo de interacciones y compromiso. La musicoterapia en grupo también fomenta la imitación, el respeto de turnos, la reciprocidad social, empatía y atención conjunta. Contribuye a la mejoría de habilidades comunicativas no verbales y gestuales. Fomenta aquí la comprensión del lenguaje, así como también un buen entusiasmo y una buena cooperación. La musicoterapia en personas con distintas necesidades especiales y trastornos, en especial en el que es de nuestro interés en niños con autismo, ¿no? Con TEA, muestra que a través de la aplicación de la musicoterapia se pudo dar cuenta de las reacciones de los niños autistas ante la música y también de los beneficios o cambios que lograron captar a través del trabajo realizado con ellos. En cuanto a la reacción que hubo frente a la música por parte de las personas con TEA, es fácil diferenciar cuando dicho sonido es o no de su agrado. Cuando no lo es, ellos reaccionan de una manera adversa, intentando omitir o evitar dicha emisión, e incluso en algunas ocasiones ellos mismos se agreden. Por medio del trabajo realizado con estos niños, se observó las reacciones de ellos y la influencia que tenía la música en los dibujos que ellos también realizaban. Las conclusiones de estas observaciones fueron que ellos prefieren la música de contenido melódico y emocional, poseen un gusto por la música de buena calidad y emotiva, prefieren la música sedante de tiempo más bien lento y armónica y sugieren también sentimientos afectivos. Prefieren los instrumentos como son el arpa, el órgano, la guitarra y el piano. Al escuchar aquí la música, esto también los incita a dibujar, y los dibujos bajo la influencia de la música, ellos son más creativos. Son muy sensibles al elemento armónico de la música y pueden experimentar un aumento en ansiedad debido al elemento musical rítmico, sobre todo en los niños autistas graves. Las reacciones emocionales y físicas nos demuestran el interés y gusto, al parecer, de las personas con autismo, pero no se puede generalizar con estas conclusiones, ya que aunque a muchos de los niños con TEA les haya gustado la música sedante, existen otros estudios en que no es así. Entonces, aquí muchas veces la música también depende de los gustos de cada niño. También se nos proporciona una información bastante valiosa en cuanto a lo que es de nuestro interés, que es de qué manera esto funciona como herramienta de la comunicación verbal y no verbal de los niños con autismo. Frente a esto, en las sesiones de musicoterapia con niños TEA, se realizan diversas actividades musicales, como pueden ser el canto, la ejecución de instrumentos y el movimiento a través de la música. El canto proporciona al paciente autista una vía de comunicación verbal y es una fuente de seguridad emocional y estabilidad. La ejecución de instrumentos musicales proporciona al autista un sentimiento de logro y un medio de liberar estas emociones. La audición musical, como la expresión musical libre en un instrumento, son herramientas muy importantes en las sesiones de musicoterapia.
para los niños con estos trastornos, ya que les permite iniciarse en expresión verbal, lo cual es uno de los principales objetivos de la musicoterapia con estos pacientes. Por lo tanto, con todo lo anteriormente que he mencionado, es válido afirmar que la musicoterapia resulta una herramienta muy buena para facilitar o beneficiar las relaciones sociales en los niños con autismo, permitiéndoles así que su trastorno no sea un impedimento para alejarse de sus compañeros y ellos puedan también expresar, si lo desean, sus ideas, lo que ellos sienten, lo que piensan y lo que saben. ¿Para qué? Para que de esta manera se mitigue el aislamiento y la exclusión que en algunas ocasiones se percibe en lo que son las aulas escolares. Ya, profesor, eso Las conclusiones, ya. Las conclusiones, como primera conclusión, para nosotros es importante conocer el comportamiento de los niños que padecen de TEA para así poder identificar y saber qué medidas tomar. Bueno, en esta, el trastorno del espectro autista en este caso tiene como una característica que es que ellos tienen la dificultad de poder conectarse con otras personas. O sea, en este caso, los niños que sufren con autismo les es complicado poder descifrar los gestos o las intenciones que otras personas quieren transmitir o, bueno, comunicar, ¿no? Cosa que, bueno, para otros los hacen de manera intuitiva, ¿no? Nosotros a la hora de saber cómo lo que nos está diciendo la otra persona lo entendemos, pero para ellos es muy complicado. Es más, incluso a ellos se les hace muy difícil poder hacer contacto visual, no pueden adaptarse a diferentes contextos sociales porque ellos tienden a concentrarse en un conjunto de gustos o actividades. O sea, ellos lo único que hacen son repetir cosas, o sea, seguir patrones. Entonces, como ellos tienden a concentrarse en eso, nosotros podemos darle un pequeño interés a una cierta cosa, pero ellos lo exageran, o sea, ellos le dan ese interés a una pequeña actividad o lo que sea, lo hacen muy grande. O sea, es como que una fijación excesiva, ¿no? Tanto en rutinas o en patrones como que a ellos les gusta eso, siempre tratan de seguir algo que tenga una regla, que siempre sea lo mismo, ya sea comer la misma comida, tomar la misma ruta o las mismas preguntas, las mismas cosas. Entonces, eso sería la primera conclusión. En la segunda es el poder reconocer los síntomas, características y el tipo de educación que se da en esta discapacidad. Podremos saber cómo manejarlo si se nos presenta una situación. Como les expliqué, en este caso, si nosotros podremos reconocer esto, creo que no solamente nos podría ayudar a identificar o apoyar este caso cercano, sino que también nos ayudaría a que nosotros seamos más empáticos, ¿no? Por ejemplo, podríamos viajar, ya sea en avión o algo, y siempre nos vamos a cruzar en una situación así, ¿no? Que haya un niño que esté gritando demasiado o esté pateando cosas así, a ti te puede parecer como que estresante, ¿no? Decir, ay, este niño que molesto y su mamá no hace nada o algo así, pero la realidad no es así, la realidad puede que este niño sufra de esto, ¿no? Del trastorno espectro autista. Entonces, nosotros al saber todo esto, cómo identificar esto, nos ayudaría a ser más comprensivos y tratar de ayudar en vez de juzgar. Ahora, en el tercer punto es analizar la relación entre el autismo y la música, el cual mejora la comunicación de los niños con TEA. Podemos conocer la influencia que tiene este y lo importante que es. Bueno, como les expliqué al comienzo, la musicoterapia es muy importante para los niños que padecen de autismo, ya que, como sabemos, a ellos les gustan los patrones. Si tú quieres que, en este caso, el niño que tenga autismo no se siente estresado y pueda desarrollar algunas habilidades como saber qué es lo que tú sientes y qué es lo que tú quieres transmitir, esto le ayudaría demasiado que el niño pueda empezar a escuchar música, porque ya que la música no hay necesidad de que éste hable, o sea, no hay necesidad de que haya una expresión verbal en este caso, ¿no? Porque la música lo sientes, entonces como en esta también
nos transmite lo que son sucesiones de notas y esto ya es un patrón, ellos como que lo entienden y aprenden no solamente a saber lo que nosotros queremos decirles, sino que ellos también los ayudaría demasiado a poder no estresarse, porque ellos se estresan demasiado con varias cosas, con pequeñas cosas que para nosotros es como que simple, ellos lo toman como que algo muy excesivo, como que muy, ¿cómo decirlo?, importante o tienen una fijación así en ella, ¿no? Este sería el tercer punto y eso sería todo, profesora. Porque las referencias y los anexos ya no se dicen, ¿no, profesora? No, las referencias ya no, hasta conclusiones nada más. Ah, ya. Entonces eso sería toda nuestra exposición. Ok, muy bien. Ya, a ver, muy bien, chicos. Bueno, hemos escuchado la exposición de sus compañeros. ¿Preguntas, chicos? Hola. Jóvenes. Aquí estamos, profesora. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta con respecto al tema, ¿qué es lo que quieren saber? Si no tienen preguntas, igual puedo hablarles más acerca del tema, porque yo he investigado demasiado y como que es muy yo interesante. tengo uno. Okay. Claro. A ver, dime. Sí, A ver, ya me confundí un poco. ¿Cómo se puede diferenciar el TEA del Asperger? Por favor, si podrías aclararme esa duda. Ok. Bueno. Yo pensé... ok, Jordan. Esperando que responda. ¿Ya? Vale, bueno. Tienen similitudes, eso sí, porque bueno, los dos tienen casi las mismas características, pero los niños con autismo tienen problemas con el lenguaje. Sin embargo, pues los que tienen Asperger hablan perfectamente y tienen un buen vocabulario. Estoy en clase. A ver. Claro, hay más diferencias, pues, ¿no? Pero, sí, hay muy pocas diferencias, de hecho. Por ejemplo, otra también sería que los niños que sufren de trastorno espectro autista suelen como que alterarse, o sea, moverse demasiado y eso. En cambio, por lo que yo he leído, los niños que sufren de Asperger no tienen esas dificultades o esos problemas, ¿no? Ellos no... Pero claro que sí tienen esa falta de coordinación, pero no tienen esos problemas. Aparte también de que los niños con autismo, es evidente saber cuando un niño está con autismo, y les puedo explicar por qué. Porque tú tienes que tener una atención y saber qué es lo que pasa con tu hijo, ¿no? O sea, al principio es como que lo que suele ser común en otros bebés, como, uy, ¿se escucha doble? No. ¿O es mi internet? Ya, bueno. Sí, se escucha con eco. Sí, se escucha con eco. A ver, ¿Sí? un momento. No sé. A ver, yo no escucho con eco. No sé. A ver, chicos, ¿ustedes escuchan con eco? Hola. ¿Se escucha normal, profesora? Sí, normal. Claro. Bueno, ya. Bueno, sí, ya. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo es que en los niños con autismos es más evidente o como que resulta más fácil saber cuando tu hijo está con autismo, ¿no? Porque se les nota desde pequeños, o sea, tú tienes que estar atento si tu niño o niña a los 6 meses, pues no sonríe o hace hace muy poco contacto visual y, por ejemplo, cuando ellos ya cumplen el primer año, no balbucea o hace gestos con la mano al saludar, o cuando tú lo llamas, él te mira o responde a Entonces, cuando ves que tu hijo tiene esas características,
es porque él sufre o bueno, padece de este trastorno, ¿no? También ellos, a toda edad, a cualquier edad, ellos sí o sí nunca hacen contacto visual y siempre prefieren estar solos o no pueden comprender los sentimientos de los demás y siempre muestran como que comportamientos repetitivos, ¿no? Siempre es como que ellos llevan un patrón. Cuando tú le dices algo o le preguntas algo, el niño no te va a responder, sino te va a decir lo que tú has dicho antes. O sea, va a repetir lo que él ha escuchado. Eso es lo que es una otra diferencia. También ellos que tienen como que dificultades para hablar, ¿no? En el caso de los niños que padecen con Asperger, no tienen, ellos sí tienen un gran vocabulario y pues sí pueden hablar muy bien. Esa sería. Bien, muy bien. Bueno, ustedes, no sé, hasta ahorita no escuché sobre los tipos de autismo, porque existen tipos de autismo, y son 5, y uno de ellos es el Asperger, ¿no? Tenemos ahí autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, de Heller y de generalizaciones del desarrollo no específico. Esos son los tipos de autismo, ¿no? Entonces son muy importantes conocer estos tipos también, pero no sé si lo tocaron en el informe y no lo han puesto en su diapositiva. Bueno, sí, de hecho lo que pasa es que queríamos como que hablarlo, quería solo poner, por eso en la diapositiva puse cosas así clave, y luego nosotros explicaríamos Sería bueno, más. porque es importante que conozcan Claro, lo también podemos los explicar, síndromes. ¿lo explico yo o lo explica Ángela? Porque Ángela como que leyó más de eso. Bueno, yo también pues, pero... Como gusten, se usa, pero algo así bien resumido. Ya. Sí, no hay problema. Bien, para seguir andando en lo que se había hablado sobre el Asperger, el trastorno de Asperger, a diferencia de lo que es el autismo clásico, Kanner principalmente lo diferencia en dos aspectos, ¿no? El primero sería que los niños y niñas adultos con síndrome de Asperger no van a presentar deficiencias estructurales en el lenguaje. Si bien este lenguaje puede ser superficialmente muy correcto, con expresiones muy complejas, un vocabulario extraño, pues va a tener limitaciones pragmáticas, ¿no? Y también la manera como lo van a pronunciar, la melodía o la falta de ella es lo que llama la atención. Digamos que eso se puede distinguir. Pero ello es en el síndrome de Asperger. Y el otro punto sería que los niños y niñas adultos con síndrome de Asperger van a tener capacidades normales de inteligencia impersonal, a diferencia de las personas que sufren o que tienen el autismo, porque ellos no pueden no pueden entender ese tipo de emociones o de sentimientos de la misma manera que sí lo hacen los que sufren el trastorno de Asperger, que también es un trastorno neurobiológico, ¿no? Y aquí ellos van a entender, pero a la vez que pueden entender lo que le está pasando al otro, no van a poder ponerse en el lugar del otro. O sea, no van a poder ser empáticos. Es muy difícil para ellos tener este tipo de empatía por los demás, ¿no? Ponerse en el lugar de los otros. También es muy frecuente que encontremos en ellos, por ejemplo, habilidades de memoria o de cálculo matemático, o no sé si hay una película que no recuerdo cómo se llama, pero justamente lo recuerdo porque el protagonista principal tenía el trastorno de Asperger y podía memorizar una cantidad de números y de fórmulas que es increíble. Y es algo que se les diferencia también. Ahora tenemos el trastorno de Rett, que también lo mencionó usted, sí, y que se sitúa en el extremo opuesto al síndrome de Asperger. Y ello se cree, y hay una discusión al respecto, que solo se da en niñas, o en su mayor parte en niñas, porque hay una mutación genética en el cromosoma X,
lo que daría lugar a la inviabilidad de los embriones varón. La característica esencial de este trastorno es que se acompaña siempre de retraso mental, y esto puede ser severo o profundo. Y también en el desarrollo de múltiples déficits específicos después de un periodo normal del nacimiento. Y se define por una evolución normal hasta al menos los 5 meses de edad. Después de esta edad, hasta los 48 meses, se inicia una desaceleración progresiva del desarrollo. Se pierde el uso propositivo de las manos que se hubiese adquirido. Hay una microencefalía progresiva, hay una pérdida del control postural, ya no tienen control sobre ello. Y también hay otras alteraciones graves que también son características, como el desarrollo del lenguaje, los movimientos de las manos, la alteración de los patrones respiratorios, la ausencia de la relación con objetos, y finalmente pues es un pronóstico pobre a largo plazo. La calidad de vida de estas personas se ve diezmada. También tenemos el trastorno desintegrativo de la niñez, cuya característica esencial es la marcada regresión a partir de los 2 años y antes de los 10 en habilidades adquiridas previamente y de modo normal. Generalmente pierden estas habilidades comunicativas, lingüísticas, sociales y de juegos, pero también pierden el control de algunos aspectos humanos, ¿no? Como por ejemplo el control de esfínteres y también las habilidades motrices. Es bastante crítico este trastorno, que justamente como su nombre lo dice, es desintegrativo. También antes de iniciarse la pérdida de estas habilidades del niño o niña, que es completamente normal, y también después de la pérdida no se va a distinguir un niño con el trastorno autista. La única diferencia es la edad y el proceso de aparición de los síntomas. A diferencia del autista, como ya hemos visto, puede presentarse en la primera infancia y a lo largo de toda la vida, eso permanece con ellos. En cambio, estos chicos, digamos así, o esta pérdida o esta regresión, se va a dar justamente a partir de los 2 años y antes de los 10. Este trastorno antiguamente se le llamaba también síndrome de Heller o psicosis regresiva. Y como les dije, coincide en 2 aspectos con el autismo: las alteraciones cualitativas de las capacidades de relación y comunicación y las pautas restrictivas y estereotipadas de conducta y la actividad mental. Bien, y por último tenemos el trastorno generalizado del desarrollo no específico. En este caso, esta última categoría diagnóstica puede ser incluido bajo el concepto de trastornos del espectro autista, y también va a agrupar a niños y niñas que presenten alteraciones en habilidades sociales y en habilidades comunicativas, así como un repertorio limitado de intereses, pero van a aparecer más tarde de la edad establecida, y como criterio se ponen los 3 años, o con una presentación atípica o incompleta de los síntomas, no como lo es en el caso de el autismo. Bien, también hay muchas alteraciones y retrasos del desarrollo que se acompañan de estos síntomas, o muchas características autistas, y sin llegar a ser un cuadro completo de autismo. Por ello es importante que se le considere al autismo como algo mucho más continuo, y que, como lo repito, se inicia antes de los 2 años de edad o a los 2 años de edad, y va a permanecer durante el resto de la vida del individuo o de la persona que lo tiene. Sin embargo, estas otras pues suelen tener características diferenciadas, pero todas se les incluye al fin y al cabo dentro del espectro autista. Eso sería todo, Denise. Ok, muy bien, gracias. Está muy bien, y creo que es interesante también esto, tenerlo en cuenta para que los estudiantes conozcan, ¿no?, los tipos que tenemos de autismo.
Ok, muchas gracias. Chicos, a ver, yo creo que vamos a dejar ya, vamos a terminar, o a ver alguna pregunta que quieran saber. Yo tengo una. Profesor, también Sí, tengo yo tengo una. Rapidito, rapidito, para que nos alcance la otra exposición. A ver, primero fue Luciana. ¿Ya? Sí, ya bueno. Quería preguntarles en el papel de, bueno, de nosotros como docentes, ¿qué soluciones pueden proponer para mantener la atención de un niño con ese trastorno, para explicar un tema sin que él se sienta abrumado? Porque, bueno, como ya lo expusieron también, se les dificulta mucho mantener el contacto visual. Entonces, de repente, por ahí hay un poquito de dificultad para nosotros. No sé qué solución podrían dar. Ya, yo puedo responder. Ya. Ya, bueno. Ya, Rebeca. Ya. Nosotros, bueno, sí es cierto que no se nos puede presentar una situación así y como lo expliqué a los niños que sufren con ese trastorno espectro autista, para que nosotros tengamos su atención y, bueno, no se estresen o no se alteren, lo que ellos suelen tener como conducta, ¿no? Sería que nosotros siguiéramos un patrón en sí, o sea, a ellos les gustan los patrones. Si tú sigues un patrón y con ayuda de la música, como les dije, la música terapia, como que sería, al niño obtendrías no solamente su atención, sino que le ayudaría a que desarrollara ciertas habilidades que, por ejemplo, sería que ellos pudieran entender lo que tú quieres transmitir en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarle y eso? Entonces, lo mejor sería que mediante la música o un patrón en sí, porque hay diferentes patrones, ¿no? Ya sea lo que es gráficos o música y así. Entonces, yo creo que con la música que está llena de patrones como es el ritmo y eso, ellos pueden sentir porque no hay necesidad de que ellos estén interpretando o estén estresándose con lo que tú quieres decir, ¿no? Ya que ellos solamente escucharían y podrían sentir esto y porque no requiere de una habilidad verbal y eso. Entonces eso sería. A ver, ¿qué dicen? ¿Hola? Hola. Hola, sí. Sí, estamos escuchando. Sí. Bueno, eso fue mi respuesta, Caro, no sé si... Ah, ya. Sí, bueno, claro, porque a mí también, a la hora que estaban exponiendo ustedes, justo estaba recordando porque en mi colegio, bueno, no tenía una compañera con autismo, pero sí estaba en otro salón. Entonces, los que nos decían cuando pasábamos por ese pabellón era que no hagamos mucho ruido, que evitemos hacer de repente gritar o hablar fuerte, por lo mismo de que había una estudiante con este trastorno que estaba también ¿en qué estaba? En primer grado, creo. Estuvo un año en el colegio, después se cambió. Entonces, lo que hacían ellos también era que contrataron a una auxiliar para que esté siempre al cuidado de ella. Y lo que nos decían siempre que pasábamos por su lado era evitar hablar fuerte, hablar con calma, de repente comprender si es que ella tiene alguna conducta extraña, comprenderla y avisar a alguien, porque generalmente eso es lo que sucede, ¿no? Y como ya lo explicaron en la exposición, bueno, yo creo que lo que ha dicho Rebe está muy claro y también ha estado muy bonito. Felicitaciones, chicos. Ok, muy bien, gracias. Ok, Profesora. ¿Sí? El profe primero, una pregunta. ¿Puedo? ¿Quién habla? Junior, ¿no? Sí, profe, una pregunta. Ya. Sí. Si para un niño con autista, profe, para los de grupo, ¿no? Si para un niño con autista el ruido es algo estresante, inclusive por su información que han dado me he dado cuenta que la mayoría de niños autistas sufren de amusia. La amusia quiere decir que es la incapacidad de procesar tonos. Por ejemplo, si yo digo pam pararam para, un niño con autismo escuchará igualito, escuchará para él. Y yo quiero saber por qué entonces han considerado la musicoterapia, si es un poco contradictorio con lo que han expuesto, creo yo. Ahí está. A ver, chicos. No hay nada contradictorio, Junior, porque por lo que nos explicó el video, y no sé si lo has visto,
la musicoterapia es muy totalmente diferente a lo que estás haciendo, que es un ruido en sí, porque la música no es como que esté interpretando en sí un instrumento físicamente, ¿entiendes? En persona y yo esté tocando, no sé, ya sea una trompeta o una batería, sino que la música, o en este caso la musicoterapia que nosotros hemos estado explicando, es como que ellos no lo, al no ser en persona o el ruido estar cerca de ellos, no lo escuchan o no lo sienten como un ruido porque ellos obviamente se estresan en eso, sino que obviamente no va a ser cualquier música, ¿no? Sino una música como que ya sea música clásica, ese tipo de cosas que a ellos les resultan calmantes. Entonces, como que es muy distinto, como yo lo explico en el video, es muy distinto la musicoterapia porque no está haciendo una interpretación, en este caso, de un instrumento en persona. Por eso es que es un tratamiento que siempre los que investigan este caso aconsejan a tratar esto los niños que sufren con el trastorno espectro autista con la musicoterapia, porque es distinto hacer un ruido lo que estás haciendo a lo que es una música en sí. No, Porque la sí, música, porque la música es una sucesión de notas, ¿no? Y es un patrón que se está llevando ahí. Entonces a ellos les gustan los patrones, siguen esto. Entonces es muy diferente. Hacer un ruido como que palmas y hacer algo como que lo estás escuchando, que tenga este ritmo, melodía, y eso es lo que a ellos les agrada. Es totalmente diferente. Claro, pero escucha, Ok. yo te digo que los niños con autista también hay algunos que la mayoría tienen amusia. ¿Y qué es la amusia? Es la incapacidad Claro, de claro. percibir sonido, ¿entiendes? Y entonces, ¿Amusia es una enfermedad musical? no, claro, pero, ajá. Pero La musicoterapia es un beneficio para los niños autistas. Son grandes, tiene grandes beneficios, ¿no? La musicoterapia. Sí, muchos estudios. Es una terapia musical, son terapias. Exacto. Muchos estudios se realizaron donde, por ejemplo, yo vi un video donde a un niño autista le hicieron escuchar música clásica y de lo que él estaba haciendo movimientos así aleatorios, al escuchar esto era como que poco a poco se relajaba y de hecho yo quería mostrar ese video. Y ahí ayudan a estimular la percepción. Exacto. Muy buena. Ok, muy bien. Así como has dicho que los niños pueden comunicarse con la música, ¿no? Los niños autistas. Ok, jóvenes. Bien, yo creo que ya vamos a pasar a la siguiente exposición para poder tener tiempo, chicos. ¿Sí? Hola. Sí, profesora, como se Creo que está acordó. bastante clara la exposición. Ajá, sí, todo bonito. Claro, está bien interesante, chicos. Hay que poner mucho interés en todas estos grupos que nos vienen y el siguiente también muy interesante. Ok, bien. Muchas gracias al grupo. Gracias, chicos. Gracias, profesora. Y continuamos. Ya, muchas gracias. Continuamos con el siguiente grupo. Profesora. ¿Sí, niño? Soy Calderón, profesora. Sí, le quería pedir permiso para salir de la clase. Me está doliendo demasiado mi cabeza. ¿Sí? Sí, ¿Está delicado? ¿Sufres de migraña? No, profesora, no. Solo que... No. No, he tenido un fuerte dolor de cabeza desde el sábado y, bueno, he estado tomando pastillas, pero aún así no se me pasa. Ya. Ok. Ya, profesora. ¿No te sientes bien? No, profesora, no me siento bien. Ya, luego te informas, preguntas, porque la siguiente exposición también está muy interesante. Ya, está bien, profesora. Muchas gracias. Ok, gracias. Pasamos al siguiente grupo, chicos. No se retiren, chicos, por favor. Hola. Profesora. ¿Sí? Hola, Aurora. Profesora Betty, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi grupo es el grupo número 3, está a cargo de la siguiente exposición. Sí. Ajá. Sí, Aurora, ¿van a exponer? Sí, sí, profesora. Ok, muy bien, niña. Ok, entonces, ya, esperamos.
Se puede observar, ¿verdad, profesora? Todavía nada se observa, niña. Sí, ahorita ya. Ok, muy bien. Profesora, compañeros, todos somos el grupo número 3. Tenemos a nuestro cargo el tema la disgrafía, cuyos autores son quien habla, Cruz Flores Aurora Belén, Gutiérrez Guerrero Brian, Guerrero Elías Manuel Shair, Pacherri Rodríguez José, Sempertegui Ruiz Segundo David, Tizengo Liden Antonio Giancarlo, Villalobos Bocanegra Chamil Alejandro. Bueno, el presente trabajo académico sobre la disgrafía se basa en el problema detectado mediante la observación de algunas dificultades en la escritura que tienen algunos de los estudiantes. En este proyecto se describe fundamentalmente el problema de la disgrafía, así como sus características y manifestaciones de la misma, teniendo una base ya para un trabajo investigativo cuya utilidad esperamos sea informativa y también un punto de partida para posteriores trabajos relacionados. Se considera la escritura como un aspecto muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del niño, la niña y de los estudiantes en general. Por lo tanto, es necesario comprender las diversas dificultades que el estudiante presenta en torno a ella, así como las consecuencias que traen estas falencias en el contexto escolar. Por eso, con el desarrollo de este proyecto, esperamos brindar apoyo material y de consulta para tener un mayor conocimiento sobre el problema de la disgrafía. Muy bien. Doy paso a mi compañero que está a cargo de la justificación. Muy bien. Cambien la diapositiva. Sí, ya cambié a justificación, profesora. No, pero acá siguen los autores. ¿Sí? No, Sí, ya ve la no, primera se ve, diapositiva. ajá, se ve la primera diapositiva nada más. Ya. Ok. ¿Se cambió a justificación o todavía? No, Todavía. Uy. ¿Qué pasó? Se está fallando mi internet porque sí, estoy en justificación. Parece que sí. Parece que sí. Sí, no sé si me puede escuchar David o Manuel, alguno de los compañeros. Descuida, yo comparto entonces. ¿Grupo? Ya, voy a dejar de compartir. Ya, muy bien. Ya no se ve, ¿verdad? Todavía. Ya dejé de compartir ya. Ok. David. ¿Me ven la diapositiva? No, Sí se ve. Se ve. Yo sí sí lo se veo. ve, sí se está viendo, pero ya pasa a la siguiente, me parece, ¿no? Claro, sí, justificación. Justificación, ok. Profesora, muy buenas tardes. Compañero, muy buenas tardes. Soy el estudiante Manuel Guerrero Elías y voy a hablarles la justificación de nuestro producto acreditable de la disgrafía. Okay. La presente investigación académica la realizamos para el cumplimiento de los requerimientos académicos del curso de Psicología 3. Asimismo, la importancia de ese trabajo académico es la de informar y ser una herramienta de consulta, ya que la presente investigación busca describir las dificultades psicomotrices que tienen los estudiantes, como es el caso de la disgrafía, y así exponer las principales características que muestra con relación a la dificultad en escritura, para darle una mayor importancia al tipo de aprestamiento en el desarrollo en el aspecto psicomotor, con el propósito de contribuir con el conocimiento de este problema estudiantil es que se propone este trabajo académico sobre la disgrafía. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero, quien le va a hablar sobre los objetivos generales y específicos. Ya.
Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Les habla el estudiante Chamil Villalobos y ahora voy a hablar acerca de nuestro trabajo. Bien, en el objetivo general vamos a nosotros describir e identificar las características y causas de la disgrafía. Y como objetivos específicos vamos a dar a conocer las causas de la disgrafía, también a describir las características y también a identificar la relación que hay de la disgrafía y los problemas de aprendizaje. Bien, ahora doy a mi siguiente compañero que nos va a hablar acerca del marco teórico. ¿Me oyen? David. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bien, sobre el marco teórico. Bien, primero que nada, vamos a ver un poco de un concepto histórico sobre lo que es la escritura. ¿De acuerdo? Bien, la escritura es un proceso neurológico en la que también la carga genética juega un papel muy importante para que un niño tenga una buena grafía. Por ejemplo, existen personas que son lectores y tienen una mala ortografía y escritores que tienen una lectura deficiente, ¿no? Todo esto se debe a la carga genética que tienen. Los procesos de la escritura son muy similares a los procesos de la lectura, porque estos dos están asociados. A continuación vamos a ver cómo se llevan a cabo estos procesos y en qué partes del cerebro. Okay. La habilidad de la escritura. El proceso de la escritura se lleva a cabo en los lóbulos cerebrales. Tenemos, por ejemplo, el lóbulo frontal, que se encarga de las funciones de razonamiento y abstracción, es decir, de lo que se va a escribir. El lóbulo frontal nos está ayudando precisamente a distribuir todo lo que escribimos en una hoja. Muchas veces tenemos, por ejemplo, un espacio muy pequeño, reducido, en el que tenemos que hacer una firma o una pequeña nota. Entonces es allí donde el lóbulo frontal organiza los elementos gráficos para adecuarlos al tamaño, así también como la velocidad de la escritura, si tenemos que escribir rápido o despacio. Los lóbulos temporales son aquellos que nos ayudan a identificar cada sonido con la letra que corresponde. Esto lo utilizamos muchas veces, por ejemplo, cuando nos están haciendo un dictado, pues nos ayuda a reconocer fonológicamente las formas de las letras que estamos escuchando. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal nos ayuda a la coordinación óculo-manual, es decir, la coordinación entre lo visual y lo que vamos a hacer con nuestra mano para llevar a cabo la escritura. Es muy importante y lo podemos poner a prueba, por ejemplo, con un ejemplo fácil. Podemos probar a escribir cerrando los ojos y vamos a ver que no podemos hacerlo porque la escritura va a salir desordenada, las letras se terminan poniendo encima de otras, no respetamos las líneas, podemos aglomerar las letras, en pocas palabras tenemos un desorden. Por eso es que es muy importante el lobo parietal para poder coordinar la vista con la mano. Muy bien. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que nos permite reconocer las diferentes letras. Es decir, imaginemos que nuestro cerebro tiene una especie de escáner. Cuando estamos escribiendo está verificando si lo que hemos escrito está correcto, es decir, en nuestra memoria ya tenemos almacenado cómo es una A, una letra B, cómo son las vocales, y entonces nuestro cerebro está escaneando constantemente lo que estamos escribiendo para verificar y reconocer si lo que estamos haciendo está bien escrito. Por eso es muy importante el lóbulo occipital. Bien, ahora hablaremos algo de historia sobre la escritura, antes de entrar al tema que nos ha tocado. La escritura ha empezado, por decir así, casi con el nombre, ¿no? Desde la antigüedad, cuando se hacían los dibujos rupestres para poder representar, pero no era considerada tal como ahora, como una escritura, hasta que se originó en la antigua Sumeria, en Mesopotamia, hace unos 3.500 años antes de Cristo, cuando se les ocurrió a los administradores de los palacios y las tierras idear un sistema para llevar la contabilidad de las deudas y de los impuestos, porque en aquella época no existía un método. Entonces, de esta manera, se encargaron de inventar un sistema en Sumeria, precisamente para poder llevar la contabilidad de los impuestos. Y este sistema lo llevaban los sacerdotes, puesto que si alguno de ellos fallecía, se continuaba llevando la cuenta por los demás sacerdotes que venían sucesivamente. Luego tenemos los jeroglíficos egipcios,
que eran también primero ideográficos, es decir, simplemente tenían iconos que utilizaban para representar una forma, un animal, un objeto, y al inicio se utilizaba solo para sucesos importantes y contar su historia, la guerra de los faraones, y fueron diseñados de manera que se puedan grabar en piedra. Por lo tanto, estos son mucho más detallados que la antigua escritura sumeria. Luego, con el tiempo, se comenzó a asociar cada símbolo a una palabra. Por ejemplo, tenía un símbolo para la palabra casa, en sílabas, K, y otro símbolo para sa, y de esa manera podían definir casa. Luego, con la invención del papiro egipcio, que era una especie de papel primitivo, hacia el año 3000, los jeroglíficos ya tuvieron un sistema de escritura más rápido. Cada símbolo se redujo ya a unas pocas líneas, dando lugar así a lo que se llama la escritura hierática, y este es el sistema que da origen a nuestra escritura actual. Luego tenemos ya realmente de dónde vino la escritura, los fenicios. Hacia el año 1000 a.C., ellos crearon su propio sistema de escritura, escogiendo elementos que eran procedentes de Mesopotamia y de Egipto. Se le ocurrió a unos mineros en el Sinaí que para darle valor fonético a sus palabras necesitaban crear unos símbolos para que de esta manera pudiese pasarse la información de unos a otros. El primer ejemplo que ellos crearon, por ejemplo, cuando decían la palabra Beth, se referían a la consonante B o Af, a la vocal A. De esta manera ya asociaban los vocablos o lo que se escuchaba con un símbolo, ¿no? Y ya podemos decir que tenemos un sistema de escritura más moderno. Finalmente fueron los griegos los que completaron este sistema con algunas añadiduras de los romanos, y ya sí tenemos ya nuestras letras ahora que han evolucionado de las letras fenicias con unas pequeñas modificaciones que se hicieron por los romanos y griegos hasta lo que tenemos ahora como es el alfabeto. Bien, ahora sí vamos a ver algunos conceptos y definiciones de la disgrafía. Okay. ¿Qué es la disgrafía? Bien, la disgrafía es un trastorno de la escritura que afecta a la forma motora o psicológica, de forma motora o psicológica, a la manera como escribimos, y se presenta en niños que tienen, por ejemplo, una capacidad intelectual normal, o también aquellos que tienen deficiencias en la estimulación ambiental y sin algún trastorno neurológico. No necesariamente es un trastorno neurológico o motor, sino que hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, según Piaget, la disgrafía es el trastorno de la escritura que surge en los niños y que no corresponde solamente a lesiones cerebrales o problemas sensoriales, sino a trastornos funcionales. Quiere decir, por ejemplo, que tienen una muñeca mal, quizá las falanges mal colocadas o problemas de los tendones. Se refiere más a trastornos funcionales que a problemas sensoriales. Otros autores que han hecho estudios, como J. Pérez, sostiene que en el aprendizaje escolar, cuando un alumno no tiene suficientemente desarrollada su direccionalidad y lateralidad, tropieza con estos obstáculos en el aprendizaje que le generan problemas de lectura y escritura. Para Eduardo Linares, él nos dice que un niño con disgrafía superficial caligráfica puede tener asociada una serie de alteraciones de la motricidad. Y como nos dice Campbell, el acto de escribir literalmente el cuerpo incluye todo el cuerpo para poder escribir la palabra. Es decir, la escritura es la suma de la praxia y el lenguaje, un sistema motor y también con lo que escuchamos, ¿no? Y únicamente se puede realizar a partir de cierto grado de organización de la motricidad que tienen las personas. Esto supone que hay que tener una coordinación muy fina entre los movimientos y un desarrollo espacial. Según Ajuria Guerra, todo niño será disgráfico cuando tiene una escritura defectuosa, y no necesariamente si tiene un déficit neurológico o intelectual que lo justifique. Por ejemplo, hay niños intelectualmente normales y que escriben despacio y en forma ilegible, y esto les retrasa en su avance escolar, ¿no? También como hay otros que tienen trastornos motores, como les decía, algunos problemas en la muñeca, en la mano, y no pueden sostener, por ejemplo, la herramienta de la escritura, ¿no? Un lápiz, un lapicero, y les genera torpeza motriz. Todos estos problemas se llaman disgrafía. También hay disgrafías que aparecen asociadas a los zurdos y a los trastornos de lateralidad. Hay casos de niños disgráficos que escriben muy rápido y no se detienen para verificar la forma en cómo están haciendo las letras, ¿no? Por ejemplo, el caso de los médicos que escriben demasiado rápido, no se les entiende nada de lo que escribió. Es un tipo de disgrafía también. Como que también hay una disgrafía microscópica, hay algunos que escriben con letra muy pequeña, micrografía se llama, que hace difícil la comprensión de lo escrito.
La disgrafía, según Camels, viene a ser una dispraxia especializada y una perturbación en la construcción del cuerpo, tanto mental como físicamente. Doy paso a mis siguientes compañeros. Muy bien. ¿A quién le toca? Siguen los tipos de disgrafía. Sí. Chicos del Le grupo toca a José. José. Pacherres, ¿no? Sí, profesor. Ok. Primero José era Aurora, creo que está en el orden David. Sí. Bueno. Sí, sí, velo. Continúa nomás, Pacherres. Pacherres. Ya, profesora, voy a hablar del tipo de grafía. Pacherres, Buenas ¿no? tardes, profesora. Sí, profesora, Ya. buenas tardes, profesora, Buenas compañeros. tardes. Los tipos de grafía que, bueno, he estado buscando yo, he encontrado la digrafía motriz. Digamos que son los trastornos psicomotores. El niño digráfico motor comprende la relación entre sonidos escuchados y el mismo que se pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Se observa en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. La disgrafía específica. La dificultad para reproducir las letras o palabras no responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc. Compromete a toda la motricidad fina. La disgrafía fonológica. Se produce cuando se lesiona la ruta fonológica y se usa la ruta ortográfica. Por esta razón, no se pueden escribir pseudopalabras, ya que está dañado el mecanismo de conversión fonema-grafema. Hay errores derivativos con los sufijos de las palabras compuestas, mantienen la raíz, pero cambian los sufijos. Pueden escribir bien las palabras regulares y las irregulares porque la ruta léxica está intacta y tienen las palabras integradas a nivel visual. La disgrafía profunda. Se produce cuando se lesionan las dos rutas, fonológica y ortográfica. Por esta razón, habrá dificultades por las palabras irregulares, pseudopalabras y palabras regulares. Lo más característico de este tipo de grafía es la emisión de errores semánticos al escribir dictados o de forma espontánea. Disgrafía semántica. Se produce cuando la conexión con el sistema semántico donde están almacenados los significados está afectado. A pesar de ello, pueden escribir correctamente al dictado palabras irregulares y cuyo significado no conocen. La disgrafía sintomática o secundaria. Cuando la dificultad de la escritura no se debe a problemas funcionales, sino que son consecuencia de otros problemas como trastornos neurológicos, deficiencia intelectual, problemas de visión, etc. La disgrafía superficial. Se produce cuando está afectada la ruta ortográfica o léxica, por lo que se utiliza la ruta fonológica. Cuando ocurre esto, no se pueden escribir palabras que no se ajusten a las reglas de conversión fonema-grafema. Es decir, escriben bien las palabras regulares y pseudopalabras, pero cometen errores en palabras irregulares. Hay también confusión con los homófonos, ya que siguen las reglas de conversión fonema-grafema. Escriben lo que oyen, como por ejemplo la palabra vaca, que lo escriben con
la B grande, ¿no? Cuando es con la letra V. También hay errores de omisión, adición o sustitución de letras. Hola. Ya, profesora, voy a continuar con las partes. También están las disgrafías postulares. Se refieren a distintas dificultades en la escritura que se originan en una mala postura al escribir, tales como cargarse sobre la mesa, agarrarse a la silla, también apuntamiento cefálico, o sea, el niño sostiene su cabeza con la mano que no escribe, o apoya la cabeza sobre el brazo quedando cargado sobre la mesa. Las disgrafías de prensión. Aquí encontramos diferentes timbos, como es palmar, el niño toma el lápiz con el pulgar y los 3 o 4 últimos dedos, los utiliza para escribir, ¿no? Los 3 últimos o 4 dedos. La presión sobre la punta del lápiz, cuando presionando el lápiz, ¿no? La tetra digital. Se toma el lápiz con 4 dedos. Falanges hiperarticuladas. Lápiz tomando entre el dedo índice y el mayor. Bidigital. Aquí toma el lápiz con 2 dedos. La disgrafía de presión. Acá hay 3 tipos, que son letras, alas de mosca, que esto significa que es el trazo muy débil del alumno al escribir. Letras aplastafolio, que significa excesiva presión en el trazo al escribir, ¿no? Las letras parkinsoniana, que tiembla, el alumno que tiembla para escribir, ¿no? Su es temblorosa y rígida. La disgrafía de direccionalidad. Acá encontramos a descendente, ascendente, serpenteante. El descendente cuando el alumno empieza a escribir para abajo, ¿no? No respeta la línea que viene en el cuaderno, ¿no? Se va para abajo, en el ascendente se va para arriba, el serpenteante va para arriba, para abajo. La disgrafía de giro. Las letras que necesitan trazos circulares en su función como A, O, D, G, F, Q, se realizan con giros invertidos, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Esto dificulta el trazo de la letra y su enlace con la siguiente. Esto quiere decir que en lugar de ir a la derecha, se va para la izquierda. La disgrafía de enlace. En esa disgrafía significa que el alumno no enlace las letras en escritura cursiva. También el enlace simbiótico, la escritura de las letras pegadas entre sí, sin las líneas de unión definidas. El enlace elástico, las letras están separadas y unidas forzadamente con líneas que parecen sobreagregadas. Disgrafías figurales.
Tenemos aquí la mutilación de letras, quiere decir que el alumno al escribir no escribe las palabras completas. Las distorsiones de letras. Aquí pues puede el alumno, en vez de escribir la O, a veces escribe la A, o a veces la D, lo hace al revés. Las disgrafías posicionales. Aquí encontramos la verticalidad caída hacia atrás, letras en espejo, confusión de letras simétricas, como por ejemplo la letra B por la D, ¿no? Al revés. Disgrafías relacionadas con el tamaño. Aquí la macrografía son las letras grandes y la micrografía las letras pequeñas, chicas. Disgrafías espaciales. Encontramos el interlineado irregular, que quiere decir que deja espacios entre reglón y reglón, ¿no? Texto orillado a la izquierda. Esto quiere decir texto orillado que muy pegado al filo de la hoja, ¿no? Cuando escriben los niños así, muy pegado a la mano izquierda, al lado izquierdo de la hoja, profesora. Eso es todo, profesora. Se lo pase a mi siguiente compañero. Bien. Bien, mi compañera Aurora va a exponer ahora y voy a colocar sus diapositivas. Ella ha hecho su presentación es aparte Ya, muy bien. para esta exposición. Ok. Bien. Bueno, respecto a lo que son las características